Buena tarde. Buena tarde para ti, Ricardo, también, y avanzamos porque nuestro contenido y agenda no se detiene. Ya está en esta sala virtual la licenciada Zaida Herrera. Ella es periodista con quien vamos a conversar de una realidad dura y cruda que se vive en Darién. En el Darién te deja pasar, pero cobra con vidas. Un reportaje interesante del cual nos comparte a esta hora. Zaida, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y gracias por la invitación. Cuéntanos, Aida, en el desarrollo de este reportaje que realizas y que se titula Darién te deja pasar, pero cobra con vidas. Coméntanos, ¿qué pudiste palpar? ¿Hiciste el recorrido? ¿Pudiste estar presente? ¿Qué en el contacto con estas personas, qué te decían? Bueno, el titular salió precisamente porque fue la frase que me dijo uno de los migrantes, él es un venezolano, muy conmovedoramente, cuando en medio de la entrevista me dice, es que el Darién te deja pasar, pero te cobra con vidas. Nosotros estuvimos 2 días en la selva del Darién, compartiendo con los migrantes, con las autoridades del lugar, tomando testimonio de lo que está sucediendo en estas dos comunidades, tanto en Laja Blanca como en Bajo Chiquito, todo lo que pasa, las vivencias de estos migrantes, y la verdad que es bastante triste, bastante conmovedor, y muchas violaciones a los derechos humanos, no por parte de nuestras autoridades, sino por todo el proceso que viven ellos desde que salen de sus países hasta que llegan en el caso nuestro, hasta que llegan aquí a Panamá. Lo que deben pasar ellos es bastante difícil. Ahora, ese paso de la muerte que se define o que se desarrolla en el reportaje que nos compartes, ¿por qué se le llama así? Bueno, los propios migrantes lo han calificado como el paso de la muerte porque es un tramo de la selva que es aparentemente el más inhóspito, como lo definen ellos mismos. Es un tramo en el que no se puede, no hay camino plano donde pasar, sino que ellos han acomodado el lugar con sogas que amarran a los árboles, y ellos agarrados de allí, ellos se apoyan para bajar, son empinadas, tienen que bajar unos cerritos, y de ese tramo ha caído muchas personas y han muerto porque la caída es alta. Entonces, en ese mismo tramo nos narraban uno de ellos, trágicamente, que una familia de haitianos llevaba, una pareja de haitianos, la señora llevaba al bebé en una cangurera, pero Ujú. para bajar hay que inclinarse y agarrarse. Entonces, en la inclinación que hizo esa pareja, el bebé sale de la cangurera, fallece, y bueno, lastimosamente la pareja tomó la decisión de acabar con su vida también en la selva, y le tocó a los propios que iban en el camino, al verlos colgados, bajarlos de donde estaban, y taparlos con sábanas. Entonces, entrar a la selva es difícil, esos cuerpos quedan allí. Por eso los migrantes narran parte de la difícil situación que viven ellos, es que tienen que pasar por encima de cadáveres. Pero sabes, Aida, que me llama la atención en el desarrollo de tu reportaje el que los coyotes los engañan, pero a estas alturas en donde hay una facilidad increíble a la tecnología, a la información, porque he visto casos donde hay migrantes que van incluso narrando en su celular la experiencia. Quizás antes, cuando no había este medio del WhatsApp, del internet, del tema del teléfono, qué sé yo, probablemente sí, podían ser, o sea, muchos engañados. Pero ahora que hay se difunde tanta noticia del riesgo, de lo peligroso, de lo que pasa, esa historia que tú estás narrando, aún así hay muchas personas que se arriesgan y persisten en llegar a la selva del Darién. ¿Eso pudiste tú preguntárselos a ellos si tenían conocimiento del peligro y del riesgo al cual se exponían? Sí, precisamente fue la pregunta en común que se le hizo prácticamente a todos los entrevistados,
y de diferentes nacionalidades, y ellos nos decían, uno, sí sabíamos que era peligroso, no sabíamos la magnitud del peligro cuál era. Lo vimos en el camino y recomendamos a los que están atrás de nosotros, los que están en nuestros países, no hacerlo. Pero nosotros lo hicimos por la situación en la que vivimos en nuestros países, por la situación del peligro, la situación económica nos lleva a hacer esto. Sabíamos del peligro, mas no de la magnitud, y lo palparon con este cruce. Los coyotes siguen haciendo de las suyas porque ya se ha establecido por parte de las autoridades panameñas y colombianas que están cobrando aproximadamente $1.000 por persona para pasarlos por la selva, pero los engañan, les dicen, ustedes van a estar bien, y los vamos a acompañar, y lo dejan en un tramo de la ruta y le dicen de aquí hasta la salida son 2 horas, y mentira, son 5 días. Y eso es lo que están pasando estas personas. Entonces, lo agravante también es que como les engañan con el tiempo, ellos hacen comida para la ruta, para tener, para alimentarse en su ruta 2 días, pero si son 5, 6, 7 días, entonces se alimentan 2 días, que es lo que llevaron, pero esos otros 5 o 6 días no tienen que comer. ¿Y qué Entonces hacen? todo eso es lo que se ¿Cómo vive. sobreviven? Según conocí por un ecuatoriano que lo mencionó en el reportaje. Él le tocó ver a personas pidiendo prácticamente como se pide en la ciudad, en el medio de la selva, apostados en las esquinas, pidiendo limosna a los que van pasando, pidiendo alimentos, buscan árboles frutales, todo lo que ellos consideren que hay en la selva que se pueda comer, ellos lo buscan. Eso es lo que hacen ellos. El agua es lo más difícil, toman agua del río, agua contaminada, el agua tiene excretas, el agua tiene orina, el agua tiene restos de muertos que el río lo va a bajar, el caudal de las aguas lo va llevando hacia el río, y todo eso va contaminando el río, y ese es el agua en la que ellos eh, eh, se bañan, y ese es el agua en la que ellos toman en la ruta. Wow. Wow, me lo cuentas y hasta que se me eriza el cuerpo porque qué situación para no acabarse. Incluso haces alusión al tema a lo que se exponen muchas de las mujeres con hombres que las violan. Sí, eso fue lo que nos llamó la atención, parte de lo que nos llamó la atención cuando íbamos llegando, porque evidentemente llegamos identificados como prensa al primer punto al que visitamos, que fue Lajas Blancas. Y en ese punto, cuando ellos veían los micrófonos, corrían hacia nosotros y nos decían, vienen por el caso de las violaciones. Entonces, nosotros extrañados le decíamos, pero ¿qué violaciones? Y nos dicen, es que aquí violaron una niña en el campamento. Mío. Más adelante nos dijo otro, es que no solamente un caso. Cuando veníamos de la selva, fuimos retenidos por 12 horas. En el grupo en el que viajaba esa persona que lo narraba, fue retenido durante 12 horas. Les robaron todo lo que llevaban, y aparte de eso, grupos armados, eh, mencionaban ellos el caso de una adolescente que fue violada frente a la mamá. La mamá no podía hacer nada porque estaba sometida con un revólver, pero la mamá le tocó ver cómo su hija fue ultrajada dentro de la selva. Y ya decían ellos, ya no solamente violan mujeres, ahora también están violando hombres. Wow. O sea, son delincuentes que se han sumergido en la selva. Ellos narraban son de ambas nacionalidades, por el acento los conocen, que son colombianos, y que también hay indígenas panameños los que se están dedicando a cometer estos delitos. En el desarrollo de esta experiencia, Zaida, y el conocimiento que ustedes están poniendo a las autoridades no solamente del peligro, sino las atrocidades que se están cometiendo, cómo se están violentando los derechos humanos de las personas migrantes, que sin duda no migran de su país porque sí, porque están bien, porque les da la gana, sino que migran por una gran necesidad. Y es doloroso todo esto que nos cuentas, todo esto que nos narras y que has dicho muy bien. Aquí nosotros estamos haciendo lo humanamente posible cuando llegan aquí de darle toda la atención humanitaria,
Pero yo siempre me pregunto, caramba, pero ¿y los otros países qué? Porque eso nadie me lo ha podido decir. O sea, ¿qué hacen los otros países para tener esa sinergia y coadyuvar con una situación que a todos igual nos impacta? Mira, en lo que sí coincidían ellos, Egna, es que Panamá es el único país que efectivamente los trata como personas, Sí. independientemente de lo que sucede, porque también está pasando que en la parte de Bajo Chiquito, el pueblo ha cambiado totalmente por el lucro que dejan los migrantes. Cobran de todo, les cobran a los migrantes de todo, desde el agua, todo. Es un mercado persa lo que hay en ese pueblo. El traslado de los migrantes desde el punto que ellos llaman Bajo Chiquito, perdón, Come Gallina, que es Ujú, la salida de donde está la cabecera del río, que es donde ellos salen de la selva, hasta Bajo Chiquito, ellos le están cobrando $20. Los dejan en Bajo Chiquito, descansan 24 horas aproximadamente, 24, 48 horas. De allí tienen que pagar otros 20, $25 para llegar a Las Blancas, y en Las Blancas es donde otra vez tienen que pagar $40 para entonces tomar el bus que los va a dejar en Chiriquí, para que ellos sigan la ruta. O sea, todo es dinero, todo en eso, todo es dinero, es un mercado, te digo, un mercado persa se le queda corto. ujú. Los envíos de dinero hasta el 60% le cobran en Bajo Chiquito, 40% le cobran en Bajo Chiquito. Creo que era aproximadamente lo que le cobraban. En Las Blancas le cobraban el 15%. Entonces, eh, de lo que le envían, hay un mínimo, una cantidad mínima de que ellos dicen que les pueden enviar, utilizando los sistemas internacionales de envío de dinero como Western Union, ilegalmente sin permiso porque ponen letreros, pero nosotros contactamos a la administración de Western Union y nos dice que ellos no tienen personas en Darien Ujú, recibiendo, haciendo este tipo de transacciones. Lo que ellos están utilizando el sistema, que es el mismo sistema que utilizan los presos. Los presos tienen una persona que le recibe el dinero y se los deposita o se los lleva a ellos a las cárceles. Entonces ujú, es lo mismo que están haciendo ellos. Ellos tienen una persona que le recibe el dinero en la ciudad y le ujú. contacta a ellos que están en alguna parte de la selva y le dicen, y recibió el dinero número tal que es para tal persona y así entonces ellos, bueno, fulano, tu dinero llegó, aquí está, te descuento el 40%, el ¿Y 18%, cómo la cargan? comisión que ellos quieran. Exacto, pero ¿cómo cargan a dónde cargan, cómo cargan los teléfonos, cómo se comunican? Esa En experiencia. unos puntos hay electricidad. Por ejemplo, en Las Blancas hay electricidad, que hay unos puestos de carga de celulares que puso las diferentes organizaciones internacionales que hay allí y también el Servicio Nacional de Fronteras. Ujú, En Bajo Chiquito no hay electricidad, que eso fue parte de lo que me sorprendió, que es un lugar que no tiene señal, hay que caminar hasta cierto punto en un alto para poder lograr señal. No tienen electricidad, no tienen agua potable, pero cuando tú llegas ves a las personas diciendo, vendemos chip, vendemos celulares, vendemos cargadores, pero ¿cómo tienen chip en un lugar donde no hay señal? ¿Cómo tienen celulares en un lugar donde no hay luz? Entonces, la economía que le deja, las ganancias que le está dejando la migración a los indígenas, garantiza comprar baterías. ujú. Y ellos con eso es que con eso, o sea, un panel cuesta dinero, una batería cuesta dinero. Hay aproximadamente $2,000, nos dijo la propietaria de un kiosco, que le había costado la batería para ella poder conectar una nevera y vender agua fría y sodas. Claro. Entonces, la migración les está dejando a ellos para eso. Háblame de esa estructura de negocios que hay, en donde allí el que está cercano y detrás de esta situación está lucrando con el dolor de estas personas, con su necesidad, con ese sueño americano. Hay un tema que yo no sé las autoridades si se han podido llegar a esas estructuras organizadas que están cobrando, están lucrando con esta situación de verdad e historias desgarradoras de cada migrante. Bueno, según como pudimos conocer por parte del que estaba entonces de director del Servicio Nacional de Fronteras, que era el señor Ortega, ya habían más de 32, no, de 300 personas detenidas por esto. Eh,
en el reportaje que hizo la compañera Grisel Betancourt, también ahí ella conoció por parte de la propia, eh, de las propias autoridades indígenas que ellos estaban gastando miles de dólares en la asistencia legal para esos detenidos. Pero sí hay bastantes detenidos por parte de las autoridades. Y en el caso de Panamá, y lo que me preguntabas adelante también, ¿qué hacen los demás países? Ujú. Lastimosamente ellos los ven como que prefieren dejarlos pasar a como sea antes de que se queden en sus países porque lo ven como una carga. Entonces ellos dicen, bueno, mejor es que pasen y sigan la ruta a que se queden aquí siendo un problema en mi país. Wow. La realidad de las cifras de migrantes, hablando pues así en números fríos que han pasado por la selva desde el 2022 a este momento, ¿cuáles serían? Bueno, están pasando aproximadamente 1.200 migrantes diarios. El cálculo que en los últimos 3 años ya habían pasado 500.000 de migrantes por la selva del Darién. Entonces, el daño, la otra de las repercusiones que tiene este paso es el daño que hay a la ecosistema de la selva, el daño ambiental que se le está dando, la cantidad de basuras que hay en la selva, lo que se está talando, los caminos que se están haciendo para hacer este cruce. O sea, no se ha hecho, no se ha abierto la trocha legalmente, pero ya hay una apertura ilegal y un daño ambiental a la selva del Darién. Y de ese ingreso reportado fallecidos, tenemos cifras. Cifras, según lo que recuerdo, son, porque tengo que diferenciar de que hay reportados fallecidos, que son los cuerpos que se pueden rescatar. Hay reportados fallecidos que son los cuerpos que no se rescatan. Entonces, Ujú, los cuerpos que se pueden rescatar, en este año solamente han habido 27 personas cuerpos que han rescatado de la selva, ujú. solamente en este año. Wow. En conclusión, Zaida, como periodista que has tenido la oportunidad de hacer esa cobertura y reportaje, ¿qué llamado le haces a las autoridades? Porque, a ver, tú has relatado algo bien interesante y es esa, esa situación que viven los migrantes, pero pese a la situación que viven, cómo lugareños se aprovechan de esa situación. Por ejemplo, ¿qué te han contado, qué te contaron de qué pasa cuando quedan sin dinero? Porque ellos vienen con cierta cantidad de dinero. Han habido algunos que desisten en el camino y dicen, ¿sabes qué? Esto es demasiado peligroso, echo para atrás, ya me quedé sin ningún centavo. ¿Qué pasa en ese escenario? Bueno, los que le preguntamos lo mismo, ¿te regresas? Dicen, no, yo no me regreso, ya yo estoy en la parte donde yo creo que he pasado un peligro. No se atreven a regresarse porque sí hay personas que vienen y ellos van acompañados, pero en la ruta contraria no se atreven a hacerlo porque lo pueden hacer solos y el peligro puede ser diferente también. Mm, Entonces, la peligrosidad de la ruta sí, ellos no se atreven a regresarse. Llegan a Panamá, pero bueno, después que salen de allí, tienen que enfrentarse entonces al mercado que hay allá en la selva, que yo creo que si se hiciera más organizado el Estado, por decirlo así, o alguna organización internacional pudiera tomar acciones y hacer algo más organizado que de repente no que le den todo gratis, pero que paguen algo razonable y no tan lucrativo como lo que se está haciendo con estas personas en la selva. Y lastimosamente en los pueblos, estos pueblos indígenas han visto el dinero, han visto la migración como una forma de monetizar y es lo que está pasando. No hay ningún control. No he dicho tampoco que lo que se esté vendiendo sea algo ilegal, pero sí hay algunos excesos que, por ejemplo, yo le preguntaba a la líder que en ese día era la que estaba encargada de hacer los cobros del pasaje acuático, y yo le decía, pero ¿por qué si lo traen de allá y en vez de dejarlo en bajo chiquito, no se lo llevan directamente a la Blanca y es un solo pasaje? Entonces ella me dice, no, porque el tramo es muy largo, mejor lo dejamos aquí. Entonces también está ese juega vivo de dividir el tramo en dos para poder cobrarle entonces dos veces el pasaje,
Y además de eso, de cobrarles el pasaje, mueven la economía del pueblo donde los están dejando, porque como es el primer pueblo donde lo dejan, entonces ese pueblo sí, ellos llegan sedientos, llegan hambrientos, llegan con cualquier clase de necesidades, y es allí donde entonces se aprovecha para venderles todo. Los que no tienen cómo sufragar ese pasaje, que ya les han robado en la selva, que no tienen ni siquiera documentos, porque hasta eso se los roban, los indígenas lo que han hecho es que dicen, bueno, nosotros los estamos haciendo poner labor social. La Ujú, labor social que los usan de buhoneros o que los usan para trabajadores de aseo, los ponen a limpiar el pueblo, a hacer cualquier clase de actividad que los indígenas quieran, y a cambio de ese trabajo que ellos hacen, entonces lo dejan subirse a la lanchita esta sin pagar el pasaje, pues le costean el pasaje. ujú. Bien, en conclusión, ya para terminar, Zaida, un mensaje de cierre muy puntual y preciso de, pues, de ese llamado de atención, porque hay que vivirlo para de verdad poder narrarlo como lo has hecho y entender la magnitud del peligro al que se enfrentan estas personas, pero sobre todo la urgencia que hay de ir más allá, porque me pregunto también, el Senafrón se trata de meter en esos puntos, como tú señalas, de peligro, en donde las personas han sido atacadas sexualmente, para ver de qué forma puede haber un mayor control. Bueno, yo sí creo que hace falta hacer un poquito más para poder tener un control en esos puntos. El Servicio Nacional de Fronteras no, ellos, o sea, la labor de ellos debería ser la seguridad del lugar, pero ellos les toca hacer más que la seguridad de ese lugar porque son los que están allá en la selva. Entonces sí hace falta la presencia más de otro tipo de instituciones o de otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, el MINSA debería tener un puesto más amplio allá. Los que están prestando el servicio son Médicos Sin Fronteras, y otras organizaciones. La Defensoría del Pueblo creo que tienen una oficina allá, pero no sé si es permanente, pero sí tener un poco más de presencia y garantizarle un poquito más de seguridad a estas personas. No digo que al mismo adentro en el tramo de la selva, porque eso puede ser imposible, aparte de que son muchos caminos y es muy extensa la selva del Darién para poder cubrirla, pero sí cuando salen, por ejemplo, en Bajo Chiquito, que es el primer punto donde ellos salen, sí debe haber más presencia. En este punto solamente hay presencia del Senafrón y de la Cruz Roja. Vi un puestecito de centro de salud del MINSA, pero es un puesto pequeño que es del tamaño de una casita modesta, que es donde en primera instancia se estableció para darle atención médica a los moradores de esa comunidad, pero ya los miles que están llegando allí, no, eso no se le puede dar atención con ese centro de salud. Así que si se pudiera poner un poquito más de orden y más atención en ese pueblo específico, que es Bajo Chiquito, donde llegan estas personas, yo creo que se pudiera hacer algo mejor con la situación de los migrantes y poder por lo menos y garantizarles un poquito más de trato humano. Bien, me quedo con eso y te agradezco una vez más, Aida Herrera, periodista, por compartir con nuestra audiencia estas vivencias que pudiste tener en esta travesía que hiciste por el Darién, ese contacto directo con los migrantes y pues nada, ese llamado que haces de la importancia de atender aún más esta situación por la vulneración a los derechos humanos que están teniendo, lo aclaras muy bien, no por parte de Panamá, sino en ese trayecto, que son engañados por organizaciones criminales, por coyotes, por pues, personas que se aprovechan de sus necesidades, que le cobran por todo. En fin, los invito a que lean este reportaje muy claro, muy detallado, con cifras específicas de la cantidad de migrantes que han ingresado desde el 2022 a la fecha. Incluso se detalla por Zaida Herrera las personas que, según cifras establecidas y verificadas, han fallecido en ese trayecto tan peligroso como es la selva del Darién. Zaida, muchísimas gracias. Fue un gusto compartir contigo y pues que dieras a conocer esta experiencia desgarradora
que viven los migrantes irregulares. Que tengas una linda tarde. Bienvenida siempre. Gracias. Gracias. 4:32. Vámonos a la pausa y al volver conversaremos de estas nuevas medidas que se han anunciado y que crean ese permiso de protección temporal para migrantes irregulares. ¿De qué se trata? Se lo preguntaremos al licenciado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. Penonomeña berraca. Tengo un hijo, así que ese es mi orgullo de cada vez que me subo a ese equipo. El de Katia es uno de los más de 40,000 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país, como a David de Veraguas y Celita de Colón. Vamos para adelante. Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía. Seguimos adelante. Estamos iluminando el país. Nos enfocamos en ejecutar un agresivo plan de inversiones en el sector eléctrico en todas las provincias para brindar un mejor servicio. Ahora las autopistas y avenidas están más iluminadas gracias a la nueva y moderna tecnología LED. Cruzar las calles o manejar ahora es más seguro. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos. Panamá sigue creciendo. San Miguel, corregimiento de Caledonia. Agradecidos estamos de que nos hayan tomado en cuenta. Pintaron, cambiaron los techos. Primero que todo nos sentimos bien felices y bien orgullosos. Se hicieron cambios de techo, de carriola, le pusieron pintura a lugares que nunca habían pintado, hicieron repello en lugares que estaba cayendo el edificio. Le cambiaron mucho la cara al barrio. Solo por ti, Alcaldía de Panamá. Somos más que un programa de entrevista. Somos referentes del acontecer nacional, porque vamos más allá. Es Cuestión de Ley, un espacio con responsabilidad y balance, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radio Panamá, Independencia. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como avanzamos antes de irnos a la pausa, está en esta sala virtual conectado el licenciado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados, porque es importante conocer su lectura, sobre todo su opinión acerca de esta nueva medida que crea el permiso de protección temporal para migrantes irregulares. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buena tarde, licenciada, y muy buena tarde a todo tu radio escucha. En efecto, para responder cualquier pregunta que usted a bien considere. Sí, importante pues que usted nos dé su lectura, su opinión acerca de este nuevo programa que se crea para asegurar o brindar esa protección temporal para migrantes irregulares. En efecto, la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, el cual yo represento, pues nosotros vemos con buena respuesta la actitud que ha tomado la Dirección Nacional de Migración y el Ministerio de Seguridad en brindar por lo menos lo que es un espacio a los residentes extranjeros en este país, o más bien aquellos que han pasado por las fronteras y aquellos que se encuentran de manera irregular. Digo así que es aceptable esta medida porque vemos a diario cualquier cantidad de extranjeros en la calle vendiendo fruta, parado en la parada del tren, y de seguro que no se sabe quiénes son, no tienen ningún tipo de identificación. Me imagino que el Ministerio de Seguridad desconoce el paradero de ellos, su dirección, dónde ubicarlo, etcétera. Y lo más que requiere Panamá en este momento es que tengamos seguridad, tanto los panameños como el mismo país, haciendo este tipo de ayuda a estos ciudadanos, que por lo menos ya entonces se someten cada uno de ellos a identificarse, a llenar una serie de formularios en el Servicio Nacional de Migración, donde obligatoriamente tienen que dar informaciones donde residen, y posiblemente lo van a obligar a que lleven algún responsable panameño que ayude en la ubicación de estos señores por cualquier situación que se presente con ellos aquí en Panamá. Así que nosotros lo vemos con buenos ojos esta medida por efecto de lo que le dije, de por lo menos garantizar la seguridad tanto de los panameños como de los extranjeros y del país.
Ahora bien, se habla y se indica que podrán vivir los extranjeros que resulten beneficiados con estas nuevas medidas 2 años, pero tienen que cumplir con ciertas obligaciones, tal como los residentes panameños, por ejemplo, obligaciones tributarias, la seguridad social, obligaciones legales. Con respecto a a este tema o a este aspecto, ¿qué le han dicho? ¿Están conformes incluso con los costos que tienen este trámite para naturalizarlos o mejor dicho, para crearle esa protección temporal? Sí, en efecto, pues ellos están satisfechos con la medida que se ha tomado. Lo que me han comentado es que el precio sí consideran que para hacer un carnet humanitario, como realmente se le denominó, ellos consideran que es mucho dinero porque muchísimos de ellos no tienen esa cantidad, 950, y aparte de eso tienen que pagar un abogado y además de eso tienen que pagar un carnet de trabajo que son $100. Así que muchos de ellos van a aprovechar el espacio que se les va a brindar. Sin embargo, otros me imagino que se van a tener que quedar en las calles sin ningún tipo de documento. También observamos de que tienen que cooperar en lo que es los tributos, los pagos de impuestos, seguro social o declaración de renta. Y nos parece muy importante porque aquí, como dice la Constitución, no puede haber fuero ni privilegio ni para uno ni para otros. Si nosotros los panameños pagamos impuestos, ellos también tienen que estar preparados apenas se le entreguen estos carnets a comenzar a pagar sus atribuciones aquí en este país y ponerse al día con respecto a lo que son los impuestos. Ahora bien, si ese es el costo, ustedes como asociación han podido tomar alguna medida de aquellos que no tengan el dinero, no tengan el recurso para contratar un abogado para orientarlos, ayudarlos en lo que sea posible con esa tramitología. No, definitivamente nuestras oficinas están para eso, para orientarlos y brindarles la buena información de manera correcta. A saber también que se le explica que de una forma u otra tienen que cubrir los gastos porque es que esta documentación tiene que llevar servicio de notaría, antecedentes personales, timbre, sello, certificado de salud, eh, por lo menos pagarle algo aquí a algún asistente abogado que tenemos, o sea, se le brinda toda la información, pero tienen que saber también que son cosas que se nos salen de la mano porque la notaría, nosotros no podemos hacer nada porque tienen que pagar allá. Los certificados de salud tienen que ir al médico. Si le buscamos los contactos, le orientamos, le decimos realmente de qué manera le sale lo más económico posible, pero lamentablemente tiene que ser así porque donde quiera que lo enviemos van a tener que pagar alguna contribución por los sellos notariales o algún tipo de documentación que se requiera, van a tener entonces que hacer el respectivo desembolso. Bien, queda claro que usted le parece una medida positiva para aquellos migrantes irregulares. Y para aclarar, aquellos que tienen un poco más de 2 años aquí en nuestro territorio, que puede hacer que ya tengan multa incluso por estar su estatus no regulado, ¿qué se les dijo? ¿Se les va a cobrar multa? Bueno, escuchamos de la propia voz de la señora directora de Migración que este programa, este tipo de carnet temporal o de protección temporal, no se va a cobrar la multa. Sin embargo, el decreto ejecutivo 112 del 13 de julio de 2023 indica de que ellos tienen que presentar ciertos requisitos de manera tal que ellos tienen que cumplir con lo que señala esta documentación e incluso hacer una declaración jurada donde indican en qué fecha ellos cruzaron por la selva para entonces Migración hacer por lo menos un estudio de lo que ellos están diciendo en esa declaración jurada ante el notario con el registro que ellos tienen allá y van a verificar si esa persona en verdad tiene un año o más de un año de estar aquí, si está hablando mentira o está hablando verdad. Entonces, si es mentira, le van a entonces a rechazar la petición de este carnet. Así que hay una serie de documentos que ellos tienen que solicitar y esa declaración también la va a cobrar el notario de manera tal que ellos van a tener que buscar cómo cubrir estos gastos, ya sea llamando a su familia o la verdad que no sé cómo explicarle, licenciada, porque ellos no están trabajando, ellos no están trabajando, ellos están haciendo el día a día por ahí para subsistir, buscar algo que comer, etcétera, y el carnet aparentemente se llama humanitario, pero en efecto con tanto documento y tanta exigencia, pero se le va a hacer un poco difícil. Definitivamente tiene que ser así porque
hay que notariar los papeles, los documentos, hay que buscar el certificado de salud, hay que ver en qué condiciones están ellos, y una serie de cosas que tienen que cubrirlo. No sé de qué forma lo harán, pero van a tener que hacerlo. Pero, a ver, también se habla de que estas personas solamente una vez obtengan esta medida de protección temporal podrán residir 2 años únicamente. ¿Y después qué pasa? ¿Qué viene después? Sí, acuérdense que estas medidas se toman dentro de este gobierno, ellos no pueden ordenar dentro del próximo gobierno. En efecto, dan el tiempo estipulado de 2 años y luego si el próximo gobierno no quiere tomar ningún tipo de medida, pues queda abierto de que cualquier ciudadano al vencerse puede optar por algún tipo de residencia que existe en Panamá, de la que siempre han existido, casándose con panameños, como estudiantes, si en caso de tal tienen hijos panameños, también pueden hacerlo con la residencia por hijos panameños, estudiantes, o sea, hay muchas residencias, más de 40, que ellos pueden optar. Sin embargo, la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, ARENA, estamos pensando de que si sucede un fenómeno tal, veremos cuántas personas fueron los que realmente van a adquirir estos carnets. Dice la directora que sobrepasan los 200,000, que ella considera que van a registrarse más de 200,000. Entonces nosotros definitivamente vamos a tener que hacer algún tipo de llamado de atención al próximo gobierno, solicitándole que ya no dejen en la calle a esta persona que se le acaba de terminar sus 2 años y que en efecto pues le hagan algún tipo de renovación de esos carnets, tal cual como existen ahora en los programas de regularización migratoria, que después de los 2 años, entonces le dan un carnet de 6 años. Así que por el momento invito a estos extranjeros a que adquieran su carnet de 2 años para que se normalicen, se caneticen y en efecto en el transcurrir del camino pues ahí nos damos cuenta los fenómenos que van presentándose y de qué manera lo vamos a enfrentar. Finalmente, don Rafael, queda claro que este programa o medida recién anunciada es sin distinción de nacionalidad. Para todos, aplica para cualquier extranjero del lugar que o sea, de cualquier nacionalidad y también edad. Pueden aplicar niños, toda persona extranjera. Así mismo es, según señala el decreto, e incluso aquellos que se mantienen en este momento con el pasaporte vencido, se le van a tomar los datos y en efecto pues se van a ubicar dentro de lo que son los registros con su consulado o sus autoridades para más o menos buscar informaciones, pero lo van a aceptar aún así con el pasaporte vencido. Lo que no tengo bien claro, licenciada, es que tenemos conocimiento de gran cantidad de centroamericanos, de Nicaragua, Salvador, Honduras, que vienen al país también en busca de una oportunidad laboral, pasan entonces por la frontera de Panamá con Costa Rica sin ningún tipo de identificación, pero no hacen ningún tipo de chequeo, ni nadie los para, y entonces esa gente no está registrada. Entonces, ¿cómo ellos determinan si tienen 1 año aquí, si tienen 2 años, y ellos van a hacer esa declaración jurada? La verdad es que hay una serie de cosas que todavía el decreto nos mantiene a nosotros con cierta laguna, que en los próximos días vamos a hacer varias consultas a la autoridad migratoria para ver de qué forma se van a hacer estas atenciones. Porque ella dice que no importa la nacionalidad y que en efecto, pues solamente de hecho que tengan aquí adentro y que hagan la declaración, se le puede entonces organizar este carnet. Sí, la idea es que se vayan en el camino subsanando esos vacíos, ¿no? Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias, don Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Nacionalizados. Bienvenido siempre. Buena tarde. Gracias. Siempre para servirle. Gracias. 4:48 minutos, avanzamos y conversamos a continuación con el licenciado Juan Amaya, director de finanzas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Y es que la Autoridad de Aseo anuncia un plan de moratoria para morosos. ¿En qué consiste? ¿Quiénes se pueden acoger a esta medida? Se lo preguntamos al licenciado Amaya. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, licenciada. Gusto en estar en su espacio que nos permite que la comunidad se entere de este beneficio que está dando la Autoridad de Aseo a nuestros clientes morosos. Por resolución 19 de 2023 de Junta Directiva, se regulariza o se resuelve aprobar la moratoria 2023, en la cual ella incluye los clientes residenciales y comerciales
que actualmente cuentan con más de 120 días de morosidad. También incluye aquellos expedientes que están en el juzgado ejecutor y que están en proceso coactivo, los cuales también pueden acogerse a la moratoria. También incluye las multas que están resueltas por más de 90 días en el proceso de moratoria. La moratoria otorga el beneficio del 50% de descuento de la deuda a los clientes a los clientes residenciales y 30% de la deuda a los clientes comerciales. A los clientes que son por contrato, que no tienen servicio de agua del IDAN, también se le otorga el beneficio del 50% de descuento de la deuda. La moratoria comenzó el día lunes 17 de julio por 3 meses y termina el día 17 de octubre del 2023. Esperamos que la mayoría de todas las personas que quieran poner sus cuentas al día se apersonen a nuestras oficinas, las cuales se encuentran en todas las agencias del IDAN, y también hemos incluido las oficinas, esta donde nos encontramos en Caledonia, el PH Multiplaza en calle 25, donde también estamos atendiendo a todos los clientes que vengan a cancelar su morosidad. Licenciado Anaya, cuénteme algo, y dentro de las estadísticas o registros que tienen ustedes, ¿hay muchas personas morosas? Sí, actualmente nosotros tenemos en total 288,000 clientes residenciales. De esos 200, redondeando, ¿no? De esos 288,000 clientes residenciales, 160,000 son clientes morosos. O sea que estamos hablando del 60% de nuestros clientes son morosos residenciales. Tenemos actualmente 20,840 clientes comerciales, de los cuales 14,710 son morosos. O sea que estamos hablando también que está arriba del 60% de clientes comerciales morosos. Pero La a ver, deuda. ¿Aló? y le escucho, permítame, pero a ver, lo que ustedes habían hecho de unificar lo que era el tema del IDAN con la autoridad de aseo no está funcionando, porque yo había, mire, yo había entendido que uno iba y si tú no pagabas el agua conjuntamente con el aseo, pues nada, no se te recibía el pago. Y eso a mí se me metió en la conciencia que cuando yo voy a pagar mi recibo, yo pago las dos cosas. Yo no digo de que no, cóbreme el agua y deje el aseo para después. O sea, yo pago las dos cosas. O sea, eso no ha funcionado. Bueno, el convenio que nosotros, la autoridad de aseo tiene con el IDAN, realmente data de la antigua DIMAUT, que era parte del municipio de Panamá. Al convertirse la autoridad de aseo por la ley 51 en el 2010, la autoridad de aseo no confeccionó un nuevo convenio con el IDAN, sino le dio seguimiento al mismo convenio que existía cuando éramos parte del municipio. ¿Qué resulta con esto? Que el convenio le da el privilegio al IDAN de no ser un cobro de ambas cuentas, sino simplemente donde el cliente puede decidir en pagar agua o pagar basura. O sea, no obliga al cliente a pagar la factura completa. Bien, pero ¿y ustedes ante esa situación han tenido que verse en la necesidad de, bueno, de ofrecer este plan de moratoria a ver si la gente se aboca a pagar y poder ustedes recolectar? De alguna manera, esto, ¿cómo impacta esta morosidad? ¿Cómo les impacta a ustedes para el recaudo adecuado de la basura? Porque usted sabe que tenemos ese problema histórico de la basura en mal disposición, que los carros no pasan de manera frecuente, y bueno, vamos, un problema terrible en la situación de la basura. ¿Cómo impacta este nivel de morosidad a la autoridad y en su recolección de basura? Sí, realmente la morosidad a nosotros nos afecta en el sentido operativo. La institución realmente es una empresa estatal que necesita del aporte de la comunidad por el servicio que damos, del pago mensual de su tasa de aseo. Pero como usted sabe,
la comunidad siempre le ha dado privilegio al pago del agua. Cuando van a Ventanilla Lidán, siempre tienen la preferencia del pago del agua, más no al pago de la tasa de aseo. Y realmente, económicamente, nosotros para poder alquilar equipo, comprar equipo, para dar un servicio como se debe de dar al Distrito Capital, necesitamos que nuestros clientes se acerquen a la caja a pagar la tasa de aseo. Como usted sabe, la tasa de aseo no puede cortarse porque hablamos de salud. Así es. Si se corta, creamos un problema de salud. Sí. Bien, el tiempo se nos agotó, licenciado, pero nuevamente reitere en un minuto ese llamado a las personas de que aprovechen para que se acojan a esta medida del plan de moratoria para morosos. Sí, mire, invitamos a todos los clientes que tenemos en el Distrito Capital a que se apersonen a nuestra oficina. Si no tienen el dinero para cancelar la moratoria, que se acerquen a hacer un arreglo de pago, el cual le da el beneficio del descuento del 10%. Pero necesitamos que la comunidad se concientice en el pago de la tasa de aseo y cumplan con esa alta morosidad que tienen y la pongan al día. Como se llama esta ley de moratoria, su nombre se llama Limpia tu Saldo. Limpia su saldo, el cual servirá para poder también seguir limpiando la ciudad. Excelente. Bien, le agradezco al licenciado Juan Anaya, director de Finanzas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, por esta información valiosa para nuestra audiencia. Que tenga una linda... Gracias por su espacio. Se cuida. 4:56 minutos. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.5 FM. Más noticias, más entretenimiento, aquí en Radio Panamá. A los gigantes equipos de Minera Panamá los repara Ernesto Araujo.